silencio. Los que hablaban mal pagan el precio. De ver que subo como la espuma. Ellos están bajo la suela de mis pumas. Que te jodan feca, mi visita suman. Ellos me odian porque no pueden ser como yo. Sigo en la ola mientras ellos están hablando y hablando. Quieren llegar donde estoy y eso no, yeah, yeah. Hace falta curro, constancia para hacerlo con elegancia. Hace falta curro, constancia para hacerlo con elegancia. Hace falta curro, constancia. La vida no regala nada, así que más te vale dejarte la piel y dar gracias. Dejé de pensar para vivir la vida. Cuántas veces dijeron que no valía. Ya tengo más de lo que yo tenía. Sigo armado con toda esta sangre fría. El niñato escapó y prendió Palmería. Sé que sueno como muchos ya querrían. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora a la que vean este video. ¿Cómo les va? Los estaba echando bastante de menos, en serio los extrañaba bastante. Nos estuvimos ausentando durante varios días, de veras muchos días para mí, nomás por, primero que todo, por urgencias médicas, problemas médicos que hubieron. Lo segundo, celebrar la Semana Santa. Aquí se celebra bastante la Semana Santa en esta pequeña vereda y eso nos mantuvo bastante tiempo ocupados. Y la tercera, porque hemos tenido dificultades a la hora de presentar nuestros proyectos de dibujo, tanto mi colega como yo. Eso por un lado. Por el otro, nos hemos tenido bastantes problemas a la hora de editar videos, sobre todo porque esta carcacha nos dio bastantes problemas a la hora de editar nuestros últimos videos. Por eso le estuve pidiendo a mi colega que intentara mantener vivo el canal con pequeños videos que él hiciera. Por cierto, muy buen trabajo, me han estado gustando los últimos videos que he estado subiendo, gracias. Pero no nos hemos mantenido del todo ocupados solamente en el canal. También nos hemos estado trabajando en el TikTok. Nuestro TikTok, que por cierto pueden ir a verlo porque por alguna razón conseguimos más éxito en el TikTok que en el canal de YouTube. Por un lado, me enorgullezco de finalmente saber que en el canal hemos alcanzado los 216 suscriptores. Aspiramos que este año podamos alcanzar los 1000. Solo los 1000, pedimos los 1000 suscriptores. Eso por un lado. Por el otro, contradictoriamente en el TikTok alcanzamos los 2000 seguidores. Realmente me siento orgulloso. 2000 seguidores, 2000 personas viendo nuestros TikToks. Es en serio, es increíble. Tal vez se deba a los dos últimos videos de anime que nos dejan subir allá. Porque eso es lo que TikTok hace que YouTube no haga. Si YouTube no vaya a desmonetizar, que sí nos permite subir material de anime, aunque solo dura un minuto. Bueno, ¿qué más se le puede decir? Entremos en materia. Nomás este video era para chequearles una que otra cosa y nomás para presentarles un story time. Y story time que en este momento se me olvidó cómo era que les presentaba. Nomás déjenme revisar la lista. Pausa ahora. Disculpen ese pequeño corte, es que tenía que revisar la lista que ustedes me vieron pegar en nuestros primeros videos de 2021 para recordar cuál era el story time que seguía por presentarles. Les presento un story time muy importante, realmente estaba emocionado y muy afanado por poder presentarles finalmente este story time, que hace tiempo que no les presento uno como Dios manda, y es un story time importante. Está haciendo bastante calor acá, ay, mucho mejor. Es cómo me convertí en ilustrador. Oh, vaya, con esta memoria que Diosito me brindó, en el que prácticamente puedo recordar los primeros años de mi vida, puedo mencionar varios detalles en cómo me convertí en ilustrador, pero no siempre mi idea fue convertirme en dibujante. Yo ya les había tocado más o menos este tema cuando les hablé sobre mi story time, en que querían que fuera futbolista, pero terminé siendo ilustrador. Chequenlo para ver después de este video. Ahora, el cómo me convertí en ilustrador es un poco más difícil de explicarlo, pero voy a intentar no alargarme bastante. Todo ocurrió en mi época de colegio, prácticamente cuando estaba en primaria. Siempre me había gustado la idea de poder dibujar mis ideas, dibujar una que otra cosa, y entre tanto dibujo, al mismo tiempo sufría, yo ya les había contado esto en mi video sobre Hablemos de Bullying, en el que sufría tanto matoneo escolar por algunos compañeros como matoneo escolar por una profesora. Realmente esa profesora era una bruja, pero no vine a hablar de ella. Yo buscaba en los dibujos un método de escape. Mis primeras formas de introducirme en el dibujo eran los sellos. ¿Qué quiere decir con sellos? Mi madre, quien es profesora todavía, tomaba un cuaderno y le colocaba sellos y me pedía a mí que los coloreara. Yo con ella empezaba a explorar el color. Después de que pasaron los meses y esos meses se convirtieron en años,
Estaba cansado de siempre pintar sellos. ¿Por qué buscar libros para colorear? ¿Por qué pintar sellos cuando podía hacer mis propias ideas? Y así me introduciendo poco a poco en el dibujo. Incluso dibujaba entre clases. Me acuerdo que en una clase de tercero, mientras la profesora estaba explicando y haciendo una dramatización toda chistosa con mis compañeros, que por cierto yo no puse nada de atención, yo estaba dibujando una retroexcavadora. Ustedes sabrán qué es ese tipo de máquina. Luego se la mostré a mi madre. Y al mismo tiempo, en ese momento, detrás de mi madre, apareció la profesora preguntándome, entonces, si usted estaba haciendo eso, ¿por qué no? Por eso era que no me estaba poniendo atención. Qué oso que pasé en ese preciso momento. En artes podría decirse que casi siempre me fue bien. Tuve mis pros y contras. Algunos de mis compañeros me admiraban porque yo pintaba igualito a como lo veía en las imágenes. Otros me acusaban de que calcaba. Una cosa llevó a la otra y cuando entré a cuarto, cansado de tantos problemas que pasaba, decidí, ¿cómo decirlo? Sumergirme más en este mundo del dibujo. Y fue cuando comencé a construir un cómic. Era el año 2000, ok, no les puedo decir el año porque si no eso les llevaría a adivinar mi edad. Pero solo digamos que era principios de los 2000. Recién se inicia la tecnología, éramos de muy escasos recursos aquí en la vereda, por lo que no teníamos muchos medios de comunicación para mantenernos entretenidos. Entonces no sabía cómo tenía que contener un cómic, no sabía las partes de un cómic ni nada por el estilo, simplemente lo creé a mi manera como lo veía en las películas y en los programas de televisión. Y así fue como nació uno de mis héroes, aunque técnicamente era un personaje imaginario que yo siempre inventaba, de mis propias aventuras. Y con decirles que sí, como se lo están imaginando, este personaje que yo creé era un hombre con habilidades de gato. No muy original que digamos, ya que hoy en día existen personajes como el Pantera Negra. Pero ¿quién se fija en esos detalles? Nadie aquí estaba al día con el Pantera Negra, ni siquiera lo conocía en aquella época. En fin, pasaron los años y ese personaje se convirtió prácticamente en mi símbolo, y me llegué a destacar bastante, todos me reconocían bastante en el colegio precisamente por ese personaje. Les encantaba leer mis aventuras. Con el pasar de los años fui mejorando en mi desarrollo de las aventuras y en mi desarrollo de la trama en los libros, aunque seguían siendo simples cuadernos de dibujos donde había un personaje peleando con diferentes enemigos. Nunca le di una historia profunda, así como lo hizo Akira Toriyama o Eiichiro Oda. No, claro que no, era demasiado, ¿cómo decirlo? Una historia demasiado simple. Ahí la historia no era lo que importaba era el personaje. Muy bien. Después, cuando llegué a décimo y conocí el famoso lienzo y las pinturas, mis compañeros, recuerdo que en una ocasión la primera vez que probé el óleo y las pinturas, logré impresionar a la maestra de artes por la manera en la que yo pintaba los árboles. Ella me decía que cómo lo hacía, si era muy difícil, que nunca lo veía ver la manera en cómo se pintaba de esa forma. A mí me salía natural, o sea, no sabía exactamente cómo explicarlo. Simplemente no me salía, aunque al final ese trabajo, para mí, desde mi punto de vista y para la profesora, ambos estuvimos de acuerdo en que ese trabajo me resultó ser mediocre y no se los pienso mostrar, no, ese trabajo es parte de mi pasado. Mis últimos años en artes allá en el colegio fueron, digamos que me fui decayendo. Cuando aprendí a usar las computadoras, cuando aprendí a utilizar los teléfonos celulares y cuando me metí más en el mundo de la biología y el español y la literatura, me fui alejando del tema del dibujo. Casi renuncio al dibujo cuando me convertí en otaku. Sí, paralelamente, porque en aquella época decidí estudiar zootecnia e intentar convertirme en veterinario, por mi amor a los animales. Sin embargo, había una parte de mí, una parte aquí, en mi corazón, que decía, chico, esto no es lo tuyo, renuncia, esto no es lo tuyo, mira nomás lo mal que te está yendo. Me iba mal en fisioquímica de suelos, en lo único que no me iba mal era en veterinaria, y en todo lo que tuviera que ver con, ¿cómo era que se llamaba? ICA, aquí le decimos ICA, no sé cómo le digan en sus países, que tengan que ver con el estudio de la agricultura y los animales en general, etc. Pero cuando se trataba mi mayor punto débil siempre fue la matemática. Cada vez que se trataba de estadística, fisioquímica, física, química, etc., siempre me iba requete mal. De hecho, si hiciera un nuevo cómic en el que yo fuera el héroe, mis mayores villanos serían villanos que utilizaran temas de matemática. Suena ridículo, pero es que esa es la verdad. Pero no vine a hablarles de eso, les sigo diciendo cómo fue que me convertí en ilustrador. En el LICER
Instituto Superior de Educación Rural, mientras estudiaba zootecnia, fue cuando prácticamente toqué fondo, porque mientras más frustrado me sentía, al mismo tiempo recordé que a ese lugar había traído mi viejo cómic, que nunca lo había terminado. El cómic en el que tantos años había trabajado en el colegio, nunca lo terminé. Y decidí volver a retomarlo. Y mientras lo trabajaba pensé, oye, ¿por qué no mejoran mejor estos trazos? Siguen siendo trazos de niños, siguen siendo trazos de bebés. ¿Por qué no mejor los mejoras? Y a medida que iba, en aquella época Naruto iba poniéndose en sus arcos más buenos, aunque muchos digan que el arco de la Cuarta Guerra Ninja es el peor de todos, para mí fue uno de los mejores. Y a medida que iba entrándome en el mundo y me iba convirtiendo en otaku, porque estaba conociendo animes como Bleach, estaba conociendo animes como One Piece, me estaba terminando de ver Naruto. Entonces decidí, ¿por qué no dibujar como ellos? Y entonces empecé a explorar más sobre el mundo del manga, cómo se dibujan los personajes de manga, etcétera. Una cosa llevó a la otra y empecé a aprender a dibujar esto que ven detrás mío. Los primeros 2 meses me fueron requete mal. Eran dibujos completamente mediocres y completamente feos desde mi punto de vista. Pero fui mejorando con el tiempo y al cabo de 6 meses, no, 6 meses no, perdón, 3 semanas. Así, no estoy exagerando, 3 semanas, porque no fueron meses, ya que yo aprendí a dominar el dibujo anime en mis últimos meses del semestre. A cabo de 3 semanas había logrado por completo dominar completamente el dibujo de anime. Y fue cuando nació el perfil de felino artístico en Arte Amino. Eso por un lado. Por el otro, un detalle que no les toqué es que durante mis años en el colegio, mis años en escolares, yo manejaba un cuaderno. No, uno no, tres cuadernos a lo largo de mis primeros años de vida. Desde cuarto hasta quinto manejaba un cuaderno de dibujos. Ahí me encantaba dibujar dinosaurios, pero los dibujaba a mero lápiz porque yo sentía que si les aplicaba color se dañaba el dibujo. Me encantaba dibujar dinosaurios y con ello no solamente fui aprendiendo de dinosaurios, sino que fui mejorando sin querer mis trazos, sino que yo no me había dado cuenta. Como les dije, yo apenas estaba empezando en el dibujo en aquella época y renuncié al dibujo cuando me gradué del colegio. No, perdón, cuando empecé mis últimos años del colegio. El segundo cuaderno lo comencé a manejar más o menos cuando yo estaba en... Uy, perdón, me desconecté un momento. Cuando estaba en sexto, empecé a manejar el cuaderno de dibujo nuevamente. Pero me resultó completamente mediocre, sencillamente sentía que los trazos no me salían y fue cuando en ese momento decidí parar con el tema del dibujo. Fue por eso que me fui alejando del cómic, etc. Ya el tercer cuaderno, ese sí prácticamente se convertiría en mi nueva motivación, mi nuevo reinicio, ya que ahí fue cuando comencé a practicar, a hacer mis prácticas del dibujo, a aplicar todos los trazos que había aprendido sobre el anime, y así fue como nació Felino Artístico. Bueno, técnicamente renació mi pasión por el dibujo. Ay, Dios mío, intenté resumir, esperen, 4 años, 5 años. Y así es como les acabo de resumir 15 años de historia de cómo me convertí en ilustrador. Espero que les haya gustado esta historia porque en serio no se me ocurre más que decirles. Otro detalle que les puedo agregar. Cuando recién comenzaba con el dibujo y recién empezaba a aprender a dibujar, dibujé todos los alienígenas que me conocía de Ben 10, una serie muy buena de aquella época. En serio no puedo creer que Cartoon Network la haya arruinado, era una de mis series preferidas. Sus primeras temporadas eran épicas, hermosas, oscuras, me encantaban y me emocionaba poder dibujar sus personajes, aunque me salieran más chuecos que ir al colegio en calzoncillos. Pero lo abandoné, con decirles que los álbumes que estuve trabajando en Ben 10 los dejé incompletos cuando comencé Alien Ultimate, ya que esa temporada nunca me la terminé de ver completa. Es muy triste. En fin, espero que les haya gustado la historia. Si les gusta el video denle like, si no les gusta el video también denle like. Suscríbanse, denle click a la campanilla para recibir notificaciones de cuando subimos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro Arte Amino y en nuestra fanpage. Siendo más... Ya empezó a sentar un poquito el frío, así que
Bye bye, bye bye. Con shot de tequila, vivo en cuarentena, fuera hay miedo en las esquinas. Miedo a que la verdad en realidad sea mentira. Pura vida, somos la sal en la herida, la manzana podrida. No quiero de tu fe si se mantiene con mentiras. Pura vida, somos la sal en la herida, la manzana podrida. No quiero de tu fe si se mantiene con mentiras. Pura vida, somos la sal en la herida, la manzana podrida. No quiero de tu fe si se mantiene con mentiras. Pura vida, somos la sal en la herida, la manzana podrida. No quiero de tu fe si se mantiene